Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y hemos llegado a noviembre prácticamente. Eso significa que hemos llegado a la consigna número 11 de nuestro reto de lectura. Yo la verdad es que ya me atrasé bastante, iba muy al paso, pero pues ahora no he terminado de leer. Bueno, voy muy al principio de SPQR de Mary Beard. Voy muy al principio de In Cold Blood, de A Sangre Fría, de Truman Capote, pero de todas formas, cuando sea 1 de noviembre, voy a empezar el libro que escogí para esta consigna. Y bueno, la consigna número 11 es... Aquí me di cuenta que cometí un error, de que pude haber hecho esto de una mejor manera, pero el nombre de la consigna es Facts are Facts. Esta es una frase que usaba una drag queen en una temporada de RuPaul, ya de las temporadas más recientes. Y pues elegí esta frase en realidad porque lo que yo quería hacer era si ustedes llevan suficiente tiempo en BookTube, sabrán que a lo largo del mundo, en muchos canales de BookTube, el mes de noviembre es considerado el mes de la no ficción, el Non-Fiction November. Entonces, muchos canales de BookTube en todo el mundo dan recomendaciones o dedican todo el mes a leer solamente libros de no ficción. Sin embargo, el nombre de la consigna es Facts are Facts porque en este caso, sí, claro que vamos a hacer un Non-Fiction November, o sea, esta consigna está pensada para leer un libro de no ficción, pero la diferencia es que la clasificación de no ficción abarca muchísimas cosas. Y la peculiaridad que vamos a escoger en este canal es que tiene que ser un libro de no ficción, pero que no sea un libro personal o un libro subjetivo. Porque si ustedes lo piensan, las memorias, las biografías, el ensayo personal, a veces hasta la poesía se considera no ficción. Pero en este caso, yo lo que quisiera es que nos animáramos a leer un libro que proviene ya sea de un trabajo de investigación, o bien que está escrito por un especialista en el área, o bien que tiene de entrada la intención como que de explicarnos un suceso, un proceso, una idea, el funcionamiento de algo, no sé. Entonces digamos que este libro, lo ideal sería que fuera un libro de divulgación, un libro especializado, o bien un libro, bueno, un producto de investigación escrito por un especialista, no lo sé, pero sí me gustaría que estuviera enfocado justamente en los datos, en la información objetiva y no tanto como en la memoria, la subjetividad y toda esta cosa que además ya contemplamos, porque si ustedes se acuerdan ya hicimos una consigna que era un libro muy personal. Entonces sí quisiera que el libro de este mes fuera un libro como que mucho más informativo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a leer? Bueno, está un poco rara mi decisión, pero para esta consigna elegí Misterios de la Sala Oscura de Fernanda Solórzano. Lo elegí porque, bueno, Fernanda Solórzano es una crítica de cine a quien yo seguía con mucha confianza y con mucho interés en su canal, bueno, en la sección que hacía para el canal de YouTube de Letras Libres, y siempre quería saber su opinión. Aunque no me interesaba la película, yo quería ver qué opinaba acerca de ella, y había veces que había películas que no me interesaban, pero veía su reseña y entonces veía las películas solamente para saber qué tan de acuerdo estaba con ella. Así era lo que yo respetaba a Fernanda Solórzano. Digo, ya no la sigo tanto, creo que perdí el interés cuando me rompió el corazón cuando recomendó con mucha vehemencia Cindy la Regia, pero de ahí siento que ya no sé, como que algo en mi curiosidad se distrajo y pues ya no seguí el canal de Fernanda Solórzano, pero para ese entonces yo ya tenía ese libro, lo había comprado con un vale o algo así que me regalaron y que en ese momento, pues no sé, se me ocurrió, lo encontré, lo que sea, y tenía el libro ahí reservado. Tengo todavía mucho interés de leer sus textos sobre la historia del cine. Bueno, me parece que es sobre directores y películas que a ella le interesan, porque yo sé que su visión como crítica pues me va a proponer a mí una manera de entender esas películas y que incluso a lo mejor me puede despertar cierto interés en verlas o en acercarme a cineastas que de otra manera pues yo quizá no llegaría o no vería o no comprendería igual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo voy a leer.
Y quiero traerles algunas recomendaciones de libros que a mí me parecieron muy interesantes, o sea, que me atraparon en su momento, o sea, que me impresionaron mucho y que además yo los recuerdo porque la información que yo encontré en esos libros, o sea, me era completamente desconocida, tiene un cierto nivel de especialización y que además estaba escrita o estaba comunicada desde una cierta objetividad. Todo esto, por supuesto, con sus matices, porque no hay objetividad absoluta, pero bueno, vamos hacia allá. El primer título es, en realidad, un libro que yo conocí en inglés en audiolibro y que aparte recomiendo muchísimo la experiencia del audiolibro. Yo estaba en Storytel, si no me equivoco. En inglés se llama What Happened to You, en español se llama ¿Qué te pasó? Pero imagínense, este libro me interesó tanto que a pesar de que ya lo escuché en audiolibro, un día lo encontré en la librería y lo compré porque tengo pensado releerlo. O sea, hay cosas que sí quisiera volver a leer y volver a entender. Para ser así como que muy general en qué es ese libro, pues básicamente es, bueno, en el audiolibro es muy claro que se trata de una especie de conversación entre Oprah Winfrey y un psiquiatra, el doctor Perry. O sea, su apellido es Perry, no crean que soy así tan igualadilla. Y bueno, en el audiolibro es muy claro porque hay partes que graba Oprah y hay partes que graba este psiquiatra y hay incluso citas de entrevistas que provienen del programa de Oprah que están utilizando como ejemplos, pero en realidad lo que ellos intentan, o sea, lo que hace muy bien este libro es que Oprah hace preguntas, digamos que reflejan la curiosidad del ciudadano común, de la persona común, y se las plantea a este psiquiatra que particularmente se especializa en trauma y en los impactos fisiológicos que puede tener el trauma. O sea, más allá de lo emocional y de lo que nos podría explicar un terapeuta, lo que él nos intenta explicar desde la neuropsiquiatría es cuál es el impacto fisiológico que puede tener el trauma en nuestro cerebro. Y todo esto lo hacen, como les digo, utilizando, o sea, como que él intenta explicar cómo funciona el trauma a nivel fisiológico, biológico, como ustedes lo quieran entender, por qué es a veces tan difícil de entender y además cómo la comprensión de este proceso, de cómo funciona el trauma, cómo nos puede ayudar a superarlo, ¿no? Y también a ser un poco más empáticos con las personas que nos rodean. Entonces, por eso el título del libro es ¿Qué te pasó? O What Happened to You, porque dice que muchas veces nosotros cuando vemos comportamientos que no entendemos en otras personas, como que les preguntamos ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres así? ¿No? Y lo que dice Oprah es que la pregunta correcta no es ¿por qué eres así? O ¿por qué te comportas así? Sino ¿qué te pasó? Porque dice que a veces en estos comportamientos como que parecieran medio contraintuitivos o medio inexplicables en una persona, lo que hay detrás es un trauma que dejó una huella fisiológica y esa huella fisiológica como que lleva a las personas a actuar incluso más allá de su comprensión, pero pues depende como de una especie de reflejo natural, digamos, ¿no? Hablan mucho acerca del estrés postraumático, de todas estas patologías que se pueden desencadenar después de un evento de este tipo. Y yo recuerdo que me interesa mucho. Digo, ahorita me daría cosa releerlo y sentir que no es para nada como yo lo recuerdo, pero al menos en el audiolibro, en mi experiencia, lo encontré muy interesante. Y en ese mismo audiolibro recuerdo la experiencia de que entendí muchas cosas acerca de mí misma y eso siempre, o sea, como que cuando leo este tipo de libros y de pronto me hacen comprender algo que nunca había comprendido, ya, o sea, para mí ya es como maravilla, maravilla total. En segundo lugar, la siguiente recomendación que les quiero hacer es un libro que leí muy recientemente, el año pasado, estuvo en el top del año pasado. No sé si ustedes se acuerdan el grado de trauma que me produjo ese libro, pero justo en torno a mi cumpleaños 40, yo estaba leyendo 4000 semanas, Gestión de Tiempo para Mortales, que es otro libro escrito por un psicólogo que de pronto tiene como ciertos contactos con la filosofía. Y en realidad, bueno, lo que intenta explicar este libro, sí hay datos y sí hay conceptos filosóficos, no se trata de un producto de investigación,
sino lo que hace este psicólogo es intentar como que cambiar nuestra perspectiva acerca de la obsesión que tenemos con la productividad y con el manejo eficiente del tiempo, porque dice que como que alrededor de nosotros todo nuestro entorno nos bombardea con estrategias y libros y maneras de utilizar mejor el tiempo, y nosotros entendemos utilizar mejor el tiempo como hacer más cosas, ¿no? Hacer más cosas, hacer todo lo posible, y de repente nos saturamos de actividades. Y en realidad lo que él dice es que una manera de utilizar el tiempo de manera más inteligente sería como tener una experiencia real del tiempo, ¿no? Y bueno, de ese libro, una de las ideas que recojo así como que me impresionó muchísimo, sobre todo porque yo soy una persona como que obsesionada con la productividad y siempre quiero estar haciendo cosas y me pongo horarios muy exigentes y todo lo demás. Y una de las cosas que él decía, porque él lo pone todo a la luz, por un lado de la psicología, de la experiencia de vida, de lo que eso puede implicar en nuestro bienestar físico, de salud, emocional, lo que ustedes quieran, pero también lo que él decía era que esta idea que tenemos del tiempo y de la productividad está también atada a, pues, el capitalismo y los sistemas de producción y de consumo como los entendemos ahora. Y entonces él decía que en realidad lo que nosotros podríamos hacer o deberíamos hacer si realmente queremos cuidar de nosotros y usar mejor nuestro tiempo, o más bien recuperar nuestro tiempo, o sea, ya no ponerlo en manos del capital, sino recuperarlo para nosotros. Lo que él decía era que la verdadera rebeldía estaba como que en tener hobbies que no tienen sentido, ¿no? O sea, que no tienen un resultado, o sea, que hacer algo solo por hacerlo, no porque seas bueno, no para monetizarlo, no para mejorar, no para aprender, simplemente hacerlo por hacerlo, o sea, hacer una actividad. Ese es el ocio real, ¿no? 4000 semanas es el título del libro porque dice que ese es el tiempo de vida promedio de un ser humano. Y entonces, justamente lo que él intenta hacer es como que cambiar esta idea de que gestionar el tiempo de manera eficiente es como que utilizar hasta el último segundo en trabajar, y simplemente lo que él dice es como que pensar que nuestro tiempo en la Tierra es realmente limitado y que entonces tenemos que ser un poquito más selectivos con la manera en la que lo utilizamos, si es que nuestra prioridad es la felicidad, ¿no? Que tendría que serlo. Paralelamente sí hay en este libro muchos consejos que no son un poco, no son tanto como para que tu día te rinda más, etcétera, etcétera, sino justamente son consejos que van dirigidos a evitar esta saturación. De verdad, de verdad, de verdad se los recomiendo, o sea, no se los puedo recomendar suficiente. Ha sido de los libros que más me han impresionado y que más me han dejado pensando en los últimos años, así es que vale la pena que le echen un ojito. En tercer lugar, un libro, digamos, en el cual hay una autora que nos intenta explicar cómo hacer algo y creo que esos son libros muy difíciles de escribir, sobre todo cuando ese algo es precisamente la escritura. Y bueno, estoy hablando concretamente del libro The Art of Memoir de Mary Karr, que yo lo tengo en físico, pero sé que está disponible en Storytel también, que a mí me pareció un libro fabuloso. Bueno, Mary Karr, si no la conocen, es una autora que saltó a la fama de pronto con una memoria justamente que me parece que se llama El Club de los Mentirosos, y ella tiene ya varias memorias que hablan acerca de su experiencia con las adicciones, y además proviniendo de una familia en la cual pues creo que las adicciones eran un patrón. Entonces, bueno, ella habla de sus relaciones familiares, de haber crecido tal vez demasiado pronto, de todos estos procesos emocionales que tienen que ver con el abuso del alcohol, si no me equivoco. Pero bueno, la realidad es que yo no he leído ninguno de sus libros, pero la razón por la cual me interesó leer este libro del Art of Memoir es porque una de las memorias que a mí más me han gustado así en la vida fue Wild. No sé si ustedes hayan leído el libro o hayan visto la película, que la hizo Reese Witherspoon, que aprovecho para decir que Reese Witherspoon, qué gran lectora es y tiene un súper buen ojo para elegir las historias que tienen potencial para hacer grandes películas. Pero bueno, paréntesis cerrado, esta película Wild, yo vi la película y recuerdo que la película no me encantó, pero tampoco me disgustó, simplemente me quedé un poco fría. Pero en la pandemia, o sea, tenía yo el libro en el Kindle, y en la pandemia que estábamos todos encerrados y yo tenía muchísimas ganas como de recordar cómo era la vida afuera, me acuerdo que acudí a este libro, no lo leí, o sea, me lo devoré, me encantó esa memoria. Y
me parece que, no sé cómo llegué a ese dato de que quién había tallereado, porque yo estaba leyendo ese libro y yo decía, es que aquí se nota muchísimo la mano de un buen editor. O sea, ella sin duda es una gran escritora, pero yo decía, es que hay ciertas decisiones que sí se nota como que un trabajo en equipo, no sé si me explico, o sea, tendría que revisar otra vez el libro para podérselos decir, pero yo decía, claro, aquí sí hay editor, y no sé si en los agradecimientos o en dónde fue que yo me enteré que, se me acaba de olvidar, Cheryl Strayed, que es la autora de Wild, ella había ido a los talleres, o había tallereado este libro, con Mary Karr precisamente, o sea, Mary Karr había sido su maestra. Y pues entonces para mí ganó toda la credibilidad. Yo dije, bueno, claro, si ella puede asesorar esta memoria tan buena, pues seguramente ella es una especialista en memorias. Y en efecto, o sea, yo sé que ella es famosa por sus propias memorias, pero además porque lleva, creo que bastante tiempo enseñando escritura creativa y concretamente este tipo de escritura personal. The Art of Memoir no es un libro así como de paso 1, paso 2, paso 3, así vas a escribir tus memorias, no es así, sino que en los distintos capítulos como que aborda ciertas cuestiones prácticas o ciertos problemas que pueden surgir o ciertas particularidades del género que te pueden preocupar a la hora de estar escribiendo tu memoria y te propone pues maneras de abordarlas, lo cual a mí me parece que está súper bien porque además los capítulos son breves, son simples, son fáciles de entender. Y en ese sentido, pues como que son muy prácticos. Además de que este libro es muy fácil de entender y que además yo creo que puede funcionar bien, o sea que algunos de sus consejos pueden funcionar bien, no solamente para la escritura de memorias, sino para la escritura en general. Creo yo que además, bueno, en mi ejemplar físico tiene al final una bibliografía impresionante, o sea, recomendaciones de autobiografías, o sea, impecable esa bibliografía. Yo de verdad que a mí me encantan las autobiografías, creo que ya lo había comentado varias veces, la escritura personal me gusta mucho y tengo pendiente leer varias de esas, pero ahí están varias de mis favoritas así de todos los tiempos. Por ejemplo, Infancia, Adolescencia y Juventud de Tolstoy, que es uno de mis libros favoritos de Tolstoy, aparece en esa lista de autobiografías y yo estoy completamente de acuerdo, aunque la clasificación de ese libro es ahí un poquillo más compleja que eso, pero bueno, la cuestión es que si a ustedes les interesa la escritura personal o si les interesa escribir su propia biografía, pero no hay libros que aborden esa manera de escribir, creo yo que esta es una muy buena recomendación, incluso para abordar la narrativa en general, o sea, digo, de ficción o de no ficción. Bueno, creo que en ese mismo año en el que leí 4000 semanas, me parece a mí recordar, que escuché otra, creo que todos estos o casi todos los escuché como audiolibros, pero escuché el audiolibro de El secreto de Chanel número 5, ese libro también lo escuché en inglés. Este es el producto de una historiadora, si no me equivoco, no es precisamente una novela histórica, tampoco es un libro de historia pura, sino que es una investigación que lo que nos quiere contar es la historia del perfume, ¿no? Del perfume Chanel número 5, y no solamente la historia de cómo surgió, sino de toda la época que lo rodeó, de toda la estética o de las ideas estéticas que estaban en el ambiente y que hicieron que esa botella, o sea, el Art Deco, por ejemplo, que esa botella, que ese tipo de aroma, o sea, que todo este perfume como producto cultural se pudiera convertir en el fenómeno que fue y que sigue siendo. Bueno, pues nos explican todo este contexto cultural, pero claro que también en ese proceso pues interviene sin duda su creadora Gabrielle Chanel, una mujer muy controversial. Este libro me impresionó muchísimo, no solamente porque está muy bien escrito, está escrito con una extraordinaria capacidad de dosificar la información. Creo que particularmente yo admiro un libro relacionado con procesos históricos en el cual la persona que escribe tiene la capacidad de elegir muy bien los datos que nos da y cuáles quizá son excesivos, y además engarzarlos en una historia que nos mantenga interesadas, enganchadas todo el tiempo. Creo que es una gran habilidad, o sea, porque este tipo de libro no es propiamente literatura, pero sí consigue la misma capacidad de convencimiento que puede tener un libro de narrativa, por ejemplo, un libro de ficción. Entonces, en este libro a mí me impactó muchísimo porque, según yo tenía la idea
yo tenía la idea de que conocía muy bien esta historia y que sabía mucho de perfume y que además este perfume es de mis favoritos de la historia de la humanidad y yo juraba que lo conocía bien y que cuando te preguntan por qué es tan importante ese perfume, pues yo juraba que podía responder esa pregunta con cierta suficiencia. Y bueno, cuando terminé de leer este libro me di cuenta de que yo no sabía de lo que estaba hablando. Me di cuenta de que, o sea, bueno, incluso había algunos momentos en los que la autora decía, mucha gente piensa que esto y esto, ¿no? Mucha gente dice que esto y esto, pero es mentira porque bla, bla, bla. Y yo me di cuenta de que yo, o sea, mi conocimiento sobre este perfume era completamente superficial y provenía acerca de todos estos mitos que este libro derrumba. Pero como además es una historia, o sea, la vida de Gabrielle Chanel y la creación de este perfume y su éxito comercial coinciden con un periodo tan complejo como fue la Segunda Guerra Mundial, con todas las implicaciones que eso puede tener y con todas las intrigas políticas que rodearon a la propia Chanel, se vuelve un libro interesantísimo justamente por este personaje tan lleno de claroscuros, o sea, francamente cuestionable, o sea, realmente a partir de ahí yo dije, yo no sé cómo esta mujer aparece como de las grandes feministas de la historia, cuando en realidad pues no es un modelo a seguir para nada, o sea, tiene muchas cosas muy, muy, muy terribles, o sea, sí, o sea, creo que llevaba una ambición, su ambición la llevaba a extremos pues, pues ya de plano bastante agresivos, ¿no? Pero bueno, el libro es muy, muy, muy interesante. Incluso si a ustedes no les interesa ni la moda, ni el perfume, ni nada de esto, como libro acerca de la historia contemporánea y del desarrollo de la cultura en los inicios del nuevo siglo, y que además también se aprende sobre perfume, porque también hay que decirlo, o sea, la autora explica muy bien estas clasificaciones de este perfume, por qué fue innovador en el sentido también del aroma, cómo surgió, quién lo creó, o sea, cómo es el mundo de los perfumistas, cómo funciona su actividad. Todo esto es muy, muy, muy interesante, así es que yo de verdad, un libro de esos así entretenidazos que no lo quieren dejar, al menos esa fue mi experiencia, aunque también tengo que decir que yo lo conocí en audiolibro, pero como dice el señor de los bisquetes, yo se los recomiendo. Y bueno, finalmente una recomendación un tanto fuera de lo que normalmente recomiendo, pero creo que este libro a mí me gustó mucho, fue refrescante cambiar de los géneros que yo siempre leo, pero en el Guadalupe Reinas pasado había una consigna que era un libro relacionado con la naturaleza, y no se me ocurría nada, así es que fui a la librería más cercana a pedir recomendaciones y en ese momento encontré una edición preciosa. Es un libro álbum, en realidad, de libros del Zorro Rojo que se llama Herbario y la autora ilustradora es una francesa, si no me equivoco, se llama Adrienne Barman. Amigas, el libro es precioso, precioso, precioso. O sea, pues claro, es un álbum, es de formato un poquito más grande y es un libro álbum, o sea, todos son ilustraciones, prácticamente no hay texto, pero lo que a mí me impresionó muchísimo fue que esta combinación aparentemente sencilla entre las ilustraciones de la autora y los poquísimos datos, o sea, prácticamente solo nos pone la clasificación, o sea, cada capítulo es como, bueno, no sé si capítulos, pero cada ilustración, bueno, sí, como secciones son ciertos tipos de plantas, ciertas clasificaciones de plantas. Y entonces la página completa se llena de los dibujos de estas árboles, plantas, para que nosotros podamos distinguir sus hojas, sus características. Y nos dice lo mínimo, o sea, la clasificación, el nombre científico y la región donde existe esa planta y ya. Pero lo interesante es que la experiencia del silencio en torno a esos datos como que nos permite observarlos con más cuidado. Y entonces sí, observar el detalle de la ilustración, observar lo que ese detalle dice y cómo se combina esa imagen o esa representación gráfica con el dato que nos están aportando, y eso nos permite hacernos una idea acerca de esa planta en particular. No se los podría explicar de una manera
más allá, porque también creo que tiene que ver con la experiencia de lectura, pero para mí fue muy refrescante. O sea, yo casi no me acerco ni a las novelas gráficas, ni a los libros ilustrados, ni al cómic, ni a... O sea, ustedes saben que yo casi siempre estoy leyendo o novela, o ensayo, o no ficción, o sea, mucho texto, como dicen los chiavos, pero sí recuerdo que ese fin de año en el que creo que fue una noche que le dediqué a leer ese libro de tapa a tapa y a realmente relacionarme con él así como de esa manera tan intensa de a ver qué propone y cómo se lee un álbum ilustrado, un libro álbum, me marcó. Y además siento que, claro que en la ilustración, o sea, en el trazo, en los colores, en la disposición, la autora nos está proponiendo un punto de vista y nos está proponiendo su sensibilidad y su subjetividad. Pero en el sentido más estricto, o sea, el libro está compuesto de representaciones, o sea, lo más fidedignas que se puede, o sea, sí, fidedignas de las plantas y de datos mínimos, y aún así consigue un producto muy, muy, muy elocuente. Entonces, bueno, si lo ven por ahí, si les interesa este tipo de libro, también se los recomiendo. Y bueno, creo que por ahora hasta aquí llegamos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video. Bye.